ha pasado por algún servicio básico de medicina, o por algún médico general, y sería muy importante que siendo ese lapso ustedes, tendrían que saber cómo proceder. ¿Ok? Entonces, el accidente vascular cerebral debería ser llamado en realidad accidente vascular encefálico. ¿Ok? Porque en realidad puede ser afectado todo el encéfalo, en realidad, tanto el cerebro como el tronco cerebral. O sea, no es solamente cerebral, puede afectar también el tronco cerebral, entonces debería ser llamado accidente vascular encefálico. Ok, entonces vamos a definir el ABC, ¿cierto? Y vamos a definir el ABC como el accidente vascular cerebral encefálico. Se define como una disfunción neurológica que sucede cuando vasos que llevan sangre al cerebro se obstruyen o rompen, provocando parálisis del área cerebral que queda sin circulación sanguínea, o sea, oxígeno y glucosa. También se define como la instalación de un defecto neurológico súbito, no convulsivo, ocasionado por una lesión cerebral debida a lesión vascular no traumática. ¿Okay? Entonces, el accidente vascular cerebral es una disfunción neurológica, o sea, es una alteración en la función del encéfalo cerebral o tronco cerebral debido a una falla en la circulación cerebral, ya sea por ruptura o ya sea por obstrucción de esa vía sanguínea, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que ustedes sepan eh, qué hacer y cómo reconocer el accidente vascular cerebral? La importancia es que tiene una mortalidad elevada. Segundo, que muchas veces antes de dar un infarto grande, un infarto que va a determinar la muerte del paciente o va a determinar que ese paciente quede en una cama, muchas veces ya se provocan infartos silenciosos, que si los supiéramos reconocer antes, podríamos mejorar el futuro de ese paciente. El ABC, tanto por el ABC como por las complicaciones que provoca el ABC de neumonías, infecciones urinarias, broncoaspiración, etcétera, provoca internaciones múltiples, entonces tiene un elevadísimo costo en la salud pública. Es importante porque se provoca y lleva consigo a varias comorbilidades. Se dan infecciones repetitivas en los pacientes con ABC. El prejuicio laboral es muy importante porque un paciente con ABC probablemente va a tener que jubilarse, no va a poder trabajar, etc. Muchos ABCs, como ya hemos visto en una clase anterior de demencia, pueden llevar a una demencia vascular, que como habíamos dicho también, llevan a un prejuicio laboral y familiar muy importante. Los ABCs provocan incapacidades, provocan dependencia funcional, provocan dependencia familiar. En algunas series se considera la tercera causa de mortalidad en el mundo, la primera causa de discapacidad, es la tercera causa de muerte en el Brasil y la segunda causa de mortalidad en el mundo, según otras series. Doutor, Olá. perdão. Tem um estudante querendo entrar em sala. Tem como aceitá-lo? Romário? A ver, espera um pouquinho. Felipe. Ok, estava Felipe aqui para entrar, não? Ok.
Puedes decirle a Romari que intente entrar y yo lo acepto. Ya, gracias, doutor. Ok. Vou falar agora. Ok. Entonces, estamos hablando que el ABC es es una falla, es una disfunción neurológica secundaria a un problema en la circulación del encéfalo, ¿no es cierto? Del cerebro, del tronco cerebral. Entonces, para conocer un poquito más a fondo cómo se provoca el ABC y los Doctor, telescopios, etcétera, dime. disculpe. Dice los compañeros que por favor le podrían aceptar. Están intentando ingresar. Pero no sale aquí nadie queriendo entrar. Ahora sí. Ok, ya estamos con los compañeros entonces. Vamos a aceptarlo. Ese es nuestro amigo. Agicleia. Bueno, como ya llegó Agicleia, se cierran las entradas de los otros. Ok, como entraron varios, entonces rapidito vamos a repetir la definición del accidente vascular cerebral. El accidente vascular cerebral, o bien llamado, que debería ser bien llamado, accidente vascular encefálico, lo que puede afectar cualquier parte del encéfalo, no solo de la parte cerebral, o sea, cerebro y tronco cerebral, es una disfunción neurológica que sucede cuando hay una alteración en la circulación, ya sea por obstrucción o por que se rompe la arteria, ¿no es cierto? Entonces eso provoca que una parte del tejido cerebral no tenga más oxígeno y glucosa y eso lleva a la disfunción neurológica. Habíamos dicho que todas estas son cosas que suceden en el ABC, o sea, tiene una alta mortalidad, da mucha dependencia funcional, familiar, es una causa importante de mortalidad en el mundo, llevan consigo infecciones repetitivas, muchas comorbilidades, etcétera, y por eso la importancia de saber ABC. Aquí solo para ir adelantando, este es un ABC hemorrágico y este es un ABC isquémico. O sea, aquí es una obstrucción y aquí es un sangrado. Entonces decíamos que para conocer mejor la clínica y saber si el paciente tiene un hemorrágico, si tiene un isquémico, necesitamos saber un poco acerca de la circulación cerebral, ¿no es cierto? La circulación cerebral, como ustedes, no vamos a entrar en detalle porque ya se supone que ustedes saben por sus estudios de anato, se la da a través del polígono de Willis, ¿ok? El polígono de Willis es este de aquí, ¿no? Recordando así lo más grueso, digamos, que la parte cerebral anterior, digamos, la parte del cerebro, la irrigación viene a través de las carótidas, ¿no es cierto? De esas carótidas se derivan dos ramas, son las más importantes, que son la cerebral media y la cerebral anterior, que se van a unir con las del otro lado a través de la comunicante anterior, ¿no? Estas van a dar también la comunicante posterior, que va a ser la que se va a unir al sistema de circulación posterior que viene a través de las arterias vertebrales, que van a formar la basilar, ¿no? Van a dar las arterias cerebrales
y la cerebral posterior. ¿Ok? Aquí les traigo otro esquema del polígono de Willis. ¿Ya? Circulación anterior, circulación posterior, vertebrales, basilar, perdón, dando las cerebrales posteriores, y de la carótida, la cerebral media, la cerebral anterior, se comunica con la comunicante anterior con la del otro lado, y con la comunicante posterior a la cerebral posterior. ¿Ya? Aquí después vamos a ver los diferentes ramitos que son estos, que son las cerebelosas, ¿no es cierto? De estas cerebelosas hay una importante que se llama la pica, arteria cerebelosa posterior inferior, que un poco más adelante también vamos a ver un cuadro clínico especial. ¿Ok? Entonces, bueno, que ustedes repasen, porque si no saben, sobre todo esto de la circulación anterior, no van a entender cómo es el ABC isquémico. Ok, entonces, si llevamos un gráfico, sobre todo en la corteza cerebral, cómo sería la circulación, tenemos, por ejemplo, aquí un corte coronal, ¿no es cierto?, del cerebro, y ustedes ya conocen lo que habíamos dicho del homúnculo de Penfield, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven en diferentes colores el territorio de irrigación de cada arteria. Por ejemplo, la arteria cerebral anterior es esta que está con rosado. La arteria cerebral media será esta, que está más en verde. Y la cerebral posterior, esta que está con más azul. ¿Cuál es la importancia de que ustedes se acuerden esto? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con ABC, con una hemiparesia o un ABC isquémico que tenga afectado solamente la cerebral anterior, ustedes si transponen este cuadro aquí, probablemente la hemiparesia va a ser a predominio de miembro inferior, de la pierna, ¿no? Lo propio, si ustedes tienen una arteria cerebral media obstruida y da un ABC en este territorio, si transponen aquí, probablemente la hemiparesia va a ser a predominio del brazo, de la boca y del lenguaje, ¿no? Facio braquial, ¿ok? Entonces, esa es la importancia de saber los territorios y la funcionalidad que tienen en relación al homúnculo de Penfield. Porque, por ejemplo, si afecta la cerebral posterior, probablemente no va a tener un defecto motor. Pero si no examinamos bien al paciente y no descubrimos nada de alteración, porque se nos pasa por encima estas alteraciones, vamos a esperar que le venga el segundo ABC y probablemente ya va a ser más incapacitante o mortal. Aquí tienen más una vez el esquema del polígono de Willis. O sea, eso tienen que saber, pero totalmente de memoria, las ramas, ¿ok? Ok. Entonces vamos a titular encefálico, el isquémico y el hemorrágico, ¿ok? Algunas diferencias básicas son: el ABC isquémico puede sucederse por 3 mecanismos fisiopatológicos, ¿ok? El ABC isquémico puede provocarse por 3 mecanismos fisiopatológicos. En cuanto al ABC hemorrágico, es solamente un mecanismo fisiopatológico. El ABC hemorrágico significa que la arteria se rompe y sangra. Eso es así de sencillo. En cambio, el ABC isquémico puede ser trombótico, embólico o hemodinámico. ¿Qué significa eso? Que ese tejido cerebral puede sufrir por una obstrucción, una falta de flujo sanguíneo cerebral, por un proceso
trombótico local. O sea, una de estas arterias en la circulación anterior sufre un proceso de trombosis, cualquier carótida cerebral anterior, etc. Una de esas provoca, o sea, se provoca en una de esas un proceso de trombosis en la misma arteria. Entonces, esa arteria, después de haberse trombosado, se obstruye y no llega más sangre a X territorio cerebral. El embólico, en cambio, significa que migró de alguna otra parte, migró un pequeño coágulo, una pequeña placa, hasta algún punto del territorio arterial, encefálico, y lo obstruyó. ¿De dónde generalmente vienen estos émbolos? O del corazón, en los casos de valvulopatías, en los casos de arritmias cardíacas, sobre todo que se provocan émbolos dentro de las cavidades del corazón, y esos migran hasta obstruir un vaso cerebral. Otro lugar frecuente de estas embolias cerebrales, de estos émbolos que migran hacia el cerebro, son las carótidas. ¿Ok? Y por último tenemos el hemodinámico. En el hemodinámico no hay obstrucción del flujo sanguíneo cerebral como tal, o sea, no hay obstrucción de una arteria. Pero ¿qué pasa? El cerebro, por algún motivo, se queda sin circulación y algún área cerebral puede morir debido a esa falta de circulación. ¿En qué casos se efecto hemodinámico? En las paradas cardiorrespiratorias, por ejemplo. ¿No? Si ustedes tienen una parada cardiorrespiratoria muy prolongada, que el paciente no salió como se esperaba, pero llega a sobrevivir a la parada, si él ha quedado mucho tiempo sin oxígeno, el cerebro puede sufrir una muerte neuronal, ¿no? Por esa falta de oxígeno general, digamos así, sin haber habido una obstrucción del vaso. ¿Ya? Eso es muy importante entonces. Trombótico sucede en el vaso mismo del cerebro. Embólico cuando una placa migra, sobre todo del corazón y de las carótidas hacia el cerebro. Y hemodinámico cuando ha habido una supresión brusca de la circulación, por ejemplo, en una parada cardiorrespiratoria o en una hipoxemia severa por COVID, por ejemplo, una cosa así. ¿Ok? Doctor, pero también en casos, por ejemplo, de asma o una hipoxia por algún tipo de accidente o también pacientes COVID, puede también dar un cuadro hemodinámico, ¿verdad? Claro, es lo que les decía ahorita. Por ejemplo, si hay una hipoxemia severa por un COVID, por ejemplo, un asma que no revierte, puede dar. En accidente, no sé, si el accidente, digamos, ha provocado una parada cardiorrespiratoria, claro, o un sangrado extremadamente intenso, encima parado, etcétera, ahí puede dar una fisiopatología de tipo hemodinámico, ¿no? O sea, que el cerebro se quede sin oxígeno debido a una causa sistémica general, digamos, no trombótica ni embólica. ¿Ok? Entonces, el ABC isquémico corresponde al 70-80% de los accidentes vasculares encefálicos, el hemorrágico más o menos un 20%. ¿Ya? Aquí está muy importante esto, que indica que de 50 a 60% de los pacientes que tienen un accidente vascular encefálico isquémico han manifestado accidentes isquémicos transitorios antes de tener el accidente vascular, antes de tener el ABC grande, digamos así. Y si nosotros nos diéramos cuenta de este 50-60% de nuestra consulta, probablemente podríamos mejorar que no vayan hacia un accidente vascular encefálico, disculpen, que
que los va a dejar con secuelas, con recarga laboral, con recarga familiar, etc. Así, no se puede definir 100% clínicamente si es un ABC isquémico o es un ABC hemorrágico, pero eso se hace solamente con la tomografía, pero con la clínica tenemos una gran chance de descubrir más o menos de qué se trata. Entonces, a veces los ABC isquémicos son menos dramáticos que los hemorrágicos. Los hemorrágicos son más dramáticos, el paciente viene con mucha cefalea, vómitos, en coma, roncando, como decimos, ¿no es cierto? Y en cuanto a veces los isquémicos son menos dramáticos, vienen más tranquilos, pero el daño neurológico a veces es mayor en estos tipos de accidente vascular encefálico isquémico. Porque no nos olvidemos que si no actuamos bien en este accidente vascular encefálico isquémico, va a haber muerte neuronal. Y una vez que hay muerte neuronal, ya recuperación cero. ¿Ya? Dentro de los ABCs isquémicos se describen dos tipos también, previos al AVE isquémico, que son el accidente isquémico transitorio y el defecto neurológico isquémico reversible. En este primero, en el isquémico transitorio, el defecto neurológico dura 24 horas. Y en el defecto neurológico isquémico reversible, el defecto neurológico puede recuperar hasta un mes. ¿Ya? ¿Qué se supone que pasa en estos eventos isquémicos transitorios? Que ha habido una obstrucción, el cerebro está sufriendo por esa obstrucción, pero no llega a haber muerte neuronal, y por algún motivo propio del individuo, por algún acto medicamentoso que hagamos nosotros, va a haber recanalización de esa arteria y el flujo va a volver a suceder, entonces no va a haber muerte neuronal. El ABC isquémico muchas veces evoluciona con edema cerebral, hipertensión intracraniano, y a veces esto es lo que mata al paciente o le da más secuelas que el mismo ABC. En cuanto al ABC hemorrágico, decimos que es más o menos el 20% de los accidentes vasculares encefálicos en total, son más dramáticos y tenemos sobre todo dos tipos. ¿Okay? La hemorragia intraparenquimatosa, o sea que el vaso que se ha roto provoca un coágulo dentro del parénquima cerebral, y el daño fundamentalmente al cerebro va a ser por compresión mecánica y porque la sangre es muy tóxica. Si ustedes hicieran la experiencia, digamos, claro que no les estoy recomendando que hagan, ¿no? O alguna vez han tenido algún sangrado que se ha quedado mucho tiempo la sangre coagulada en la piel, ustedes van a notar que es muy irritativa a la piel la sangre. Entonces imagínense un tejido noble como es el cerebro que tenga contacto con sangre, ¿no es cierto? Y la hemorragia subaracnoide se produce el sangrado, el rompimiento de ese vaso, expulsa la sangre al espacio subaracnoide. Entonces se da lo que se llama hemorragia subaracnoidea, en que la sangre está en los espacios subaracnoideos y no dentro del parénquima. La hemorragia subaracnoide tiene varias complicaciones, resangrado, hidrocefalia, pero la más terrible, digamos así, es que provoca vasoespasmo. Y si no es bien tratado este vasoespasmo en la fase aguda del cuadro, ese paciente por el vasoespasmo va a hacer múltiples accidentes vasculares encefálicos de tipo isquémico. Entonces aquí tienen el eje. ¿Aló? Perdão que le corte um pouco, você poderia repetir? Me cortou um pouco quando você estava falando el de 24 horas y el otro de un mes, por favor. Ya. En el accidente vascular isquémico, en el que se obstruye una arteria, tenemos el accidente isquémico transitorio,
en que en el defecto neurológico, o sea, si el paciente viene con un defecto neurológico de una hemiparesia derecha, digamos, ese defecto neurológico va a durar máximo 24 horas. O sea, si después de 24 horas el paciente ha vuelto a la totalidad normal de sus funciones, se dice que lo que ha tenido ha sido un accidente isquémico transitorio. Cuando ese defecto neurológico se recupera hasta los 30 días, hasta un mes, se dice que es un defecto neurológico isquémico reversible. Ahora, si al paciente le da un ABC encefálico, un accidente vascular encefálico isquémico, y el paciente tiene muerte neuronal y se queda, por ejemplo, con esa hemiparesia, hemiplegia derecha, digamos, eso ya, lógicamente, nosotros estamos hablando del infarto cerebral. ¿Ok? Aquí tienen el esquema, digamos, sería un corte cerebral de ambas cosas, ¿no? En el hemorrágico, vean, el cerebro, es todo esto de aquí en el corte coronal, viene la arteria y hay un sangrado, ¿no es cierto? Ese sangrado puede estar difuso en el espacio subaracnoideo, ¿ok? Esa será la hemorragia subaracnoidea, o podrá estar dentro del cerebro. Ese es el hematoma intraparenquimatoso, ¿ya? En cuanto en el ABC isquémico, en algún momento del trayecto de esa arteria se da un coágulo, una obstrucción, ¿no? Un coágulo bloquea el flujo sanguíneo, ¿cierto? Entonces la parte que iba a ser irrigada por ese vaso va a morir sin oxígeno y sin glucosa. En cuanto en el hemorrágico, si esta hemorragia crece mucho más, va a ser por citotoxicidad, porque la sangre es tóxica, o porque va a desplazar el cerebro hacia los otros lados por una acción mecánica. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito más del accidente vascular encefálico isquémico. ¿Ok? O sea, aquel, como ven aquí en la figura, es de un árbol arterial en que se tapa una arteria por un trombo. Como hemos dicho, puede ser trombótico si se provoca en el mismo vaso, embólico si viene un émbolo de otro lado y bloquea, o hemodinámico cuando no hay el trombo y se provoca por algún motivo una falta de circulación, como una parada cardíaca, una hipoxemia severa como en un caso de COVID, en un caso de asma severo, que el paciente se ha quedado sin oxígeno, entonces todo el cerebro va a sufrir, ¿no? Todos los órganos van a sufrir, pero puede ser que algún pedazo del cerebro llegue a morir por esa falta de oxígeno y nos damos cuenta cuando el paciente recupera, ¿no? Entonces, el accidente isquémico, vascular isquémico, estos son los factores de riesgo. La hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, colesterol elevado, triglicéridos elevados. Muy importante saber de las arritmias cardíacas, porque ustedes saben que en la arritmia cardíaca se pueden formar pequeños coágulos dentro del corazón, que después van a migrar hacia el cerebro y provocar el ABC isquémico, ¿no? Entonces vean la importancia ustedes también de por más que el paciente venga con un cuadro de trauma en la rodilla, siempre escuchen el corazón, porque imagínense que el paciente que vino con trauma en la rodilla tenga una arritmia cardíaca y ustedes van a poder decirle a ese paciente qué tratamiento va a hacer y qué va a hacer para que no le dé a partir de ese momento el accidente vascular encefálico. ¿Ok? La obesidad, el sedentarismo también son causas, factores de riesgo bien conocidos, al igual que el tabaquismo, el alcohol, drogas ilícitas, ¿no?
Las coagulopatías también son importantes. Aló. ¿Aló? Las coagulopatías también son a la hipercoagulabilidad de la sangre, o sea, puede haber una hipercoagulabilidad y eso provocar trombos, ya sean embólicos o trombóticos. Algunos anticonceptivos y energéticos pueden provocar trombos también, y estos serían los factores de riesgo que se pueden modificar. Por ejemplo, si ustedes beben mucho alcohol, pueden modificar esa conducta y no beber más, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una arritmia cardíaca, pueden hacer tratamiento y modificar de cierta forma esa arritmia cardíaca, hacer prevención, etc. Pero hay algunos factores de riesgo que no son modificables, ¿no? Entre estos tenemos el sexo, que es más frecuente en sexo masculino. Hay una tendencia en relación a los antecedentes familiares positivos de accidente vascular cerebral y, el más importante, la edad avanzada, ¿no? O sea, no hay nada que pueda modificar, ningún tratamiento que pueda hacer que ustedes tengan menos edad que la que tienen. Algunos datos interesantes en relación al accidente vascular encefálico isquémico. Recordar, ustedes que ya han llevado fisiología, que el cerebro recibe aproximadamente el 20% del débito cardíaco, o sea, del volumen sanguíneo circulante. O sea, es el órgano, es uno de los órganos más pequeños que recibe una cantidad inmensa de flujo sanguíneo, ¿ya? El flujo sanguíneo cerebral es de aproximadamente 50 ml a cada 100 gramos de tejido. El nivel de isquemia se considera reversible cuando es arriba de 20 ml. Por debajo de 10 ml, la necrosis será irreversible. Esto, por ejemplo, nos tiene que hacer pensar en nuestras reanimaciones cardiopulmonares, por ejemplo. Si atendemos un paciente con parada cardiorrespiratoria o un paciente con COVID, o un paciente que va a ser intubado, un paciente con anemia severa por un sangrado, etcétera, y después de recuperarlo el paciente tiene algún proceso de isquemia cerebral, probablemente nuestro procedimiento no ha sido el adecuado. ¿Ok? Una cosa que quiero que graben muy bien es lo que se llama la zona de penumbra. ¿Ok? La zona de penumbra es una zona, es un tejido cerebral, una parte de tejido cerebral que está circundante, que está alrededor de la necrosis cerebral. ¿Ok? Y generalmente nuestro tratamiento y nuestros cuidados van a ir para salvar la zona de penumbra, porque como ustedes saben, cuando hay necrosis neuronal, cuando hay muerte neuronal, ya no hay nada que hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es tratamiento para la zona de penumbra y para que ésta no se vuelva en necrosis. ¿Ok? Es importante también que ustedes sepan que hay un mecanismo cerebral que se llama autorregulación cerebral, en que el cerebro trata de mantener constante este flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Eso sobre todo cuando hay variaciones muy importantes de la presión arterial, ¿ya? La presión arterial sistólica afecta al flujo sanguíneo cerebral cuando baja rápidamente o disminuye a valores de menos de 80 de sistólica. Entonces eso es, por ejemplo, una parada cardíaca, una hipotensión sostenida, etc. Entonces, en el infarto cerebral, en el ABC encefálico isquémico, existen 3 zonas. Donde ha faltado la circulación, existen 3 zonas. El núcleo central o de infarto cerebral, cuando ya ha habido muerte neuronal. En esa parte donde hay muerte neuronal, ya no hay flujo sanguíneo cerebral, ¿cierto? Y la zona de penumbra, en que hay una falla de la función neuronal
potencialmente reversible. Es en este lugar que nosotros también tenemos que actuar para que no se vuelva infarto, ¿no? Y más externamente tenemos una zona de hiperemia, que el flujo sanguíneo cerebral está aumentado y que intenta mantener la función del tejido, ¿ya? La acidosis láctica depende de la glicemia, ¿no es cierto? La acidosis láctica va a depender de la glicemia previa al evento isquémico. Altos niveles de glucosa aumentan el daño neuronal. Este es el motivo, y adelantando un poco de lo que es tratamiento, este es el motivo por el que nunca jamás en su vida le den suero de glucosa, el 5, peor, más concentrado, a un paciente con sospecha de ABC. Si la acidosis láctica aumenta el evento isquémico, ¿no? Aumenta el daño neuronal, no le vamos a dar entonces más sustrato al ciclo de Krebs, que ustedes ya saben, no le vamos a dar más glicemia, que como sabemos, el producto final de ese ciclo es el ácido láctico. Entonces no le vamos a dar más carbón a nuestra hoguera para que haya más daño neuronal. Entonces, el mensaje del $1.000.000, nunca le den al paciente neurológico suero glicosado. Suero glicosado en neuro solo se usa en caso de hipoglicemia. Hay un dicho que me parece importante y bonito que dice: el tiempo es cerebro. ¿Okay? En cuanto más tiempo pierdan, más cerebro pierden también. ¿Okay? Hay que salvar la zona de penumbra. ¿Okay? Entonces, esa zona de penumbra que decimos es la zona de isquemia reversible alrededor del centro del infarto, que es el infarto donde ya ha habido muerte neuronal, y toda esta es la zona de penumbra. Y puede ser rescatable en las primeras horas del inicio del accidente isquémico, ¿ya? La zona de penumbra sufre ese proceso de daño por hipoperfusión, hemos dicho que falta circulación, por hiperglucemia, o sea, no le den glucosa al paciente con ABC isquémico, por amor a Dios, y por la fiebre, porque aumenta el metabolismo, puede aumentar el metabolismo neuronal y provocarse la muerte neuronal. Entonces, dentro de la fisiopatología del ABC isquémico, del accidente vascular encefálico isquémico, tenemos la disminución del flujo sanguíneo cerebral, va a llevar a una caída de la energía, a acumulación de radicales libres. Estos son los radicales libres, son los que matan la neurona, y va a haber entrada intracelular masiva del calcio a la célula. Entonces eso va a hacer que exista un edema citotóxico y muerte neuronal y todos los efectos de la hipercalcemia. Entonces, lo que habíamos dicho ya antes, el accidente vascular encefálico isquémico se puede clasificar de acuerdo a la fisiopatología, o sea, de acuerdo al mecanismo de acción trombótico, en que se forman coágulos o placas ateromatosas dentro del mismo vaso, embólico, cuando los coágulos o placas migran hasta el cerebro, por ejemplo, del corazón, habíamos dicho, de las carótidas también, o de las arterias, a las arterias cerebrales, ¿no es cierto? Hemodinámico también, cuando el flujo sanguíneo cerebral disminuye debido, por ejemplo, a parada cardíaco-respiratoria, anemias agudas, y últimamente está de moda el COVID. ¿Ya? De acuerdo al tiempo de evolución, podemos tener el accidente isquémico transitorio, ¿no? Entonces, el accidente isquémico transitorio es la aparición brusca
del déficit neurológico. O sea, el déficit neurológico va a ser traducido, va a ser presentado dependiendo del local de la isquemia, ¿no es cierto? Puede ser visual, puede ser motor, puede ser sensitivo, etc. Dura de pocos minutos hasta 24 horas. En la tomografía, rara vez muestra lesiones isquémicas, que posteriormente puede llevar a infartos más graves. Este es el mensaje importante. Aprendan bien a hacer anamnesis para buscar accidente isquémico transitorio y para alertar al paciente sobre una probable enfermedad cardíaca o carotidia. O sea, si llega un paciente a sus manos y les dice que perdió rápidamente la vista, duró unas horas y volvió a recuperar, ya le pedirán sus exámenes, le iniciarán un antiagregante, etcétera, y lo van a ayudar a que no se infarte más tarde. Infarto cerebral estamos hablando, ¿no? Que no se infarte más tarde, ¿ya? Generalmente los accidentes isquémicos transitorios son arteriotrombóticos, ¿ya? Son pequeños microémbolos de arteria a arteria dentro del mismo cerebro. Si estamos hablando que la tomografía rara vez muestra alguna lesión, el diagnóstico será entonces clínico, o sea, examinando al paciente. Encontraremos los datos o encontraremos el defecto neurológico y probablemente encontremos alguna otra alteración, diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, uso de alcohol, drogas, una cardiopatía rítmica, una cardiopatía valvular, un soplo carotidio, etc. ¿No? Entonces, una forma de presentación frecuente es la amaurosis fugax, que se llama. Es una amaurosis que dura poco tiempo, puede durar minutos hasta algunas horas. Es unilateral. Muchas veces el paciente hasta ni nota, pero a veces ellos describen muy bien que perdió la vista y ella vuelve después de un tiempo. Las hemiparesias, sobre todo predominio facio-braquial, las disfasias, hemianopsias, por eso tienen que aprender a hacer adecuadamente la campimetría, vértigo, ataxia, visión doble, disartria, la famosa amnesia global transitoria que habíamos ya mencionado en nuestras primeras aulas. Entonces, de acuerdo a ese tiempo de evolución, puede ser el defecto neurológico isquémico reversible también, que la duración de ese defecto neurológico es de 24 horas hasta 30 días, en que también tiene que haber recuperación total. El ABC, el accidente vascular encefálico estable, en que el defecto neurológico no se modifica, o sea, el paciente vino con una hemiplegia, una hemiparesia derecha y esa no se modifica, ya se queda como secuela, y el ABC progresivo, ¿no? El ABC progresivo, que el paciente vino con una hemiparesia, pocas después está con una hemiplegia, pocas después está afásico, pocas después está con signos de hipertensión intracraneana, etcétera, ¿no? Cuando es progresivo, el déficit lógicamente va empeorando y tiene una elevada mortalidad, ¿no? Entonces, como habíamos visto en el examen neurológico, tenemos que prestar atención a los síntomas que el paciente presenta. Los síntomas que el paciente presenta para saber captar lo que la anamnesis nos dice, y en caso de trastorno del lenguaje, recuerden lo que habíamos hablado, que tienen que ser síntomas que hay que preguntarles a los familiares, a una fuente confiable, ¿no? Y en el examen físico probablemente vamos a ver debilidad muscular súbita o alteración sensitiva unilateral, dificultad para hablar o entender, que son las disfasias afasias, las pérdidas visuales, sobre todo si son unilaterales, la pérdida súbita del equilibrio o incoordinación motora repentina en relación a los accidentes vasculares cerebrales de cerebelo, una alteración súbita del nivel de conciencia, cefalea súbita intensa.
¿ya? Existe una escala que se llama la escala prehospitalar de accidente vascular de Cincinnati, ¿ya? Que es bastante eficaz, tiene hasta 72% de eficacia y se hace con 3 comandos sencillos. O sea, estamos hablando ni siquiera de una consulta externa, estamos hablando de sus domicilios, de la calle, de una ambulancia, que ustedes pueden ayudar al rápido reconocimiento y encaminamiento de este paciente a un centro de hospital especializado en ABC isquémico. El primer comando es pedirle al paciente que sonría, mostrando los dientes. O sea, esto es para ver si no hay una asimetría facial. El segundo comando es pedirle al paciente que levante los brazos hacia el frente por lo menos por 10 segundos. Entonces, normalmente él debe conseguir hacer eso sin problemas. Si uno de los brazos va cayendo, probablemente ya se trate de un ABC. Y el tercer comando es pedirle al paciente que repita una frase sencilla. Ustedes le dicen una frase y él debe repetirla, ¿no? Entonces, si hubiera dificultad o incapacidad para hablar o comprender, es decir, él no repite porque no entiende, o les entiende, siente con la cabeza y no puede hablar, probablemente se trate de un trastorno del lenguaje, y en esos 3 comandos, viendo asimetría facial, caída de uno de los brazos o dificultad para hablar, podemos llegar a determinar que se trata de un ABC. ¿Ok? Doctor, Hola. perdón que interrumpa, es que de repente no, yo estoy con esa curiosidad. Tengo un primo, doctor, que él cuando va al hospital o cuando van a aplicar inyección, doctor, todo lo que es eso de la salud, me dá uma pena porque ele pobre, oh, assim, ele perde, me diz, ai, Ametista, segurar porque já me estou desmaiando. Aí isso, creio que não é o AVC, porque ele ha dado várias vezes, não? E No, depois se recupera assim del nada. Isso pode ser de quê, doutor? Isso me chamou a atenção. no sé qué podrá ser, pero con certeza que no es un ABC, ¿no? Probablemente debe ser, o sea, cuando la persona está muy nerviosa, no se olviden que pueden activarse los reflejos vagales que se llaman, ¿no es cierto? Ah, De presión baja, sudoración, palidez, etc. A ver, después por curiosidad ustedes pueden ver también lo que es el shock de origen vagal. Incluso puede haber muerte por mecanismos vagales, porque la hipotensión es muy severa y sostenida. Pero no es ABC. ¿Ok? ok, doutor, graças por la explicação. Pero isso se pode fazer algum tratamento ou é assim nomás? Depois eu vou a ler, já me anotado. Lee el shock vagal. Ok, Ya, entonces, gracias. bueno, entonces lo que habíamos dicho es esa escala de Cincinnati ha sido traducida al famoso SAMU del Brasil, ¿no? En el que se le pide que el paciente sonría, ¿no es cierto? Para ver si la boca está torta. El abrazo para ver si puede levantar los 2 brazos. O que cante alguna música, alguna frase, ¿no? Para ver si el lenguaje está arrastrado o no, ¿ya? En caso de esos señales, o sea, si ustedes no estuvieran estudiando medicina y fueran cualquier gente leiga, deberían llamar al 192, pero en caso de esto, cuando ustedes vean esto en sus servicios de emergencia, vean esto en sus servicios de consulta ambulatorial, tienen que accionar el servicio de neurología más próximo a ustedes. ¿Ok? Entonces, como hemos dicho que puede haber afectación a diferentes arterias cerebrales, tenemos en la clínica algunos síndromes que nos orientan
a ver si es de circulación anterior o de circulación posterior. ¿Ok? Entonces, en el síndrome completo de la circulación anterior tenemos trastornos de las funciones cerebrales superiores, hemianopsia homónima contralateral, déficit motor y sensitivo contralateral. Entonces, estamos hablando que si tenemos un ABC isquémico en el lado derecho del cerebro, en el hemisferio derecho, la hemiparesia será izquierda, ¿no? Ya no necesito decirles por qué, ¿no es cierto? Ustedes saben que la vía piramidal es cruzada, eso ya lo saben. La recidiva es baja, pero tiene un mal pronóstico y la mortalidad es alta. ¿Ok? En el síndrome de la circulación posterior, la parálisis es del mismo, de los pares craneales es del mismo lado, es ipsilateral. Hay alteraciones casi siempre del campo visual. El déficit motor continúa siendo contralateral, pudiendo ser bilateral. Hay trastornos cerebelosos, falta una E, y hay trastornos de los movimientos conjugados de los ojos. La recidiva es alta y el pronóstico regular. En el síndrome de la arteria basilar, este es importante por su gran mortalidad. Hay alteraciones de la conciencia, incluso coma, pérdida de fuerza en las 4 extremidades. No se olvide que estamos hablando de tronco cerebral. Alteración en los movimientos de los ojos, dificultad para hablar, incluso mutismo, amnesia, alucinaciones, alteraciones visuales, incluso ceguera. En el síndrome de la arteria cerebral anterior, la pérdida de fuerza se predomina en la pierna del lado contrario a la lesión, en el miembro inferior del lado contrario a la lesión. Hay trastornos urinarios, puede o no haber alteración del lenguaje si la lesión es izquierda. O sea, no se olviden que el hemisferio dominante normalmente en nosotros es el hemisferio izquierdo. Entonces, cuando hay un ABC en el lado izquierdo, hay defecto motor y alteración del lenguaje. Generalmente cuando es un accidente vascular encefálico del lado derecho, no hay trastorno del lenguaje. ¿En qué casos se imaginan que podría haber alteración en el lenguaje cuando se afecta el hemisferio derecho? ¿En qué caso ustedes creen habría? Estamos diciendo que el hemisferio dominante normalmente es el izquierdo y que eso da trastorno motor y trastorno del lenguaje. Les pregunto, ¿en qué circunstancia ustedes creen que cuando se afecta el hemisferio derecho puede haber trastorno del lenguaje? Doctor, yo diría que sería básicamente los tumores porque ellos pueden comprimir, ¿no? Y con la compresión también hay un edema en la región peri del tumor. No, estamos hablando ahorita solo de accidente vascular. O sea, si estamos diciendo, razonen conmigo, estamos diciendo que normalmente, comúnmente, el hemisferio dominante es el izquierdo. Doctor, la clase se va a terminar. Ya, si se termina la clase, vuelvo. ¿Salió cuántos minutos? Ya está por terminar. Mejor comienza la por favor.